corteza y médula. Solo que en la corteza renal yo voy a encontrar a la nefrona y al túbulo colector y obviamente porciones de los túbulos uriníferos. Y muy cercano a ello el aparato extraglomerular y en la médula solo encuentro porciones de los túbulos uriníferos, como los segmentos delgados de Henle, los túbulos rectos y parte de los túbulos colectores. ¿Cómo se ve un corte de riñón en general? Se ve de esta manera, pareciera un ganglio linfático, pero obviamente existen muchos elementos histológicos que van a ver en el riñón que no van a estar en el ganglio linfático. Cuando nosotros diferenciamos histológicamente al riñón, yo tengo que identificar dos zonas bien marcadas, que es una zona superficial por debajo de la cápsula renal, que es la corteza renal, ¿no? Esa corteza, que es todo lo que está por encima de la línea negra, se dice que tiene un aspecto granular, porque en la corteza va a predominar los corpúsculos renales, que en el ganglio linfático, en la corteza, predominaban los ganglios los nódulos linfáticos. La corteza de un ganglio linfático va a albergar a los nódulos linfáticos. La corteza renal va a albergar unas estructuras que se denominan corpúsculos renales, que son todas estas bolitas que vemos aquí. Lógicamente aquí ya se están viendo porque el corte está más cerca, pero esas bolitas que yo estoy marcando allí son las mismas estructuras que en un corte más o menos a esa distancia deberían estar por acá, ¿no? Y todos esos espacios son los corpúsculos renales. ¿Qué es el corpúsculo renal? Es una estructura de la nefrona, ¿no? La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Cada riñón tiene muchas nefronas, millones de nefronas. La primera parte de la nefrona es el corpúsculo y de ella van a salir los túbulos renales. La nefrona, como tal, se ubica tanto en corteza como en médula. ¿Pero qué parte de la nefrona está en la corteza? Una de las partes que está es el corpúsculo renal. Y obviamente es lo que va a predominar en la corteza junto con otros túbulos renales que ya vamos a ir viendo. La médula renal, por el contrario, es una zona central, más clara, dentro del corte de riñón, pero no va a tener nódulos linfáticos o no va a tener senos medulares ni cordones. Ella es una zona central que va a ser menos teñida porque en esa zona van a encontrarse solo túbulos renales. Allí no van a ver ni corpúsculos renales, ni glomérulo renal, ninguna de esas estructuras, solo túbulos renales. Y el túbulo renal con mayor luz o con mayor diámetro se encuentra dentro de la médula, que es el túbulo colector, ¿no? Que se hace más grande cada vez que penetra en la médula renal hasta llegar a la papila renal. Esto es sencillo de diferenciarlo. Lo único difícil de este tema es aprenderme cuando veo a los túbulos contorneados, cuando veo a los túbulos rectos, cuando veo a los túbulos, a los segmentos delgados de la sala. Porque el corpúsculo renal es muy sencillo, ¿no? Entonces repasamos. Si yo en el examen o en la lección de la semana que viene digo, dígame el diagnóstico del corte y descríbame el corte, y por ejemplo, estoy viendo un corte como ese, el diagnóstico es un corte de riñón, se ve tanto corteza como médula, ya van a ver por qué se ve corteza y médula, y yo pregunto en ese corte, escríbame cómo se organiza su parénquima. El parénquima renal se organiza en corteza y médula. ¿Y cuál es el estroma? La cápsula y el tejido intersticial que se origina a partir de la cápsula renal. La corteza renal, ¿verdad?, va a poder ser diferenciada o se va a poder diagnosticar, número uno, cuando yo estoy viendo la cápsula renal. Si yo estoy viendo la cápsula renal, todo el tejido que esté debajo de la cápsula, aun cuando no estoy viendo corpúsculos renales, es parte de la corteza renal, ¿no? Esa imagen que está allí, todo esto que está acá son túbulos renales. No estoy viendo corpúsculos renales, pero estoy viendo la cápsula renal. Entonces, si estoy viendo la cápsula, el corte tiene que estar enfocado en parte de la corteza, ¿ya? Ahora, si yo no estoy viendo la cápsula renal, sino que el corte está de esta manera, ¿no?, sin ver a la cápsula renal y sin ver a los corpúsculos renales, yo también puedo diferenciar a la corteza renal por el tipo de túbulos que hay. Por ejemplo, este túbulo que está aquí y este que está acá son diferentes a este, a este, a este y a este, ¿no? ¿Qué diferencias hay a simple vista, sin hablar de elementos histológicos? Este es como más clarito.
Este que está acá es como más intenso su coloración. Este que está acá tiene la luz limpiecita y este que está acá pareciera que tuviese como sedimento, ¿no? Este tiene un contorno como más redondito, este que está acá tiene un contorno más irregular, ¿no? O es más contorneado. Sin yo saberme que este tiene un epitelio cúbico, que este no tiene borde en cepillo, que este sí tiene un borde en cepillo, yo puedo decir, este es el túbulo contorneado distal y este es el túbulo contorneado proximal. ¿Por qué? Primero, en ese corte, la mayoría de los túbulos se parecen a este, ¿ya? Si los contamos, predomina el túbulo contorneado proximal. En la corteza, la relación entre proximal y distal es más proximal que distal, ¿no? Y los túbulos contorneados proximales tienen como sedimento hacia la luz, que en realidad no es sedimento. Ellos tienen un borde en cepillo, que son microvellosidades que hacen que la altura de la célula cúbica aparentemente sea más alta, pero simplemente es por el borde en cepillo que ellos tienen. Mientras que la célula cúbica del túbulo contorneado distal no se va a ver así porque ella no tiene borde en cepillo. Es una célula cúbica normalita como cualquier otra. Pero obviamente para esto tengo que practicarlo, tengo que aprenderme los elementos histológicos que tiene cada uno, qué epitelio tiene, quién tiene borde en cepillo, qué no, qué coloración van a tener, para poder diferenciarlos en el borde. Pero sería la segunda manera en la que yo puedo diagnosticar la corteza renal, viendo los corpúsculos renales. La tercera manera de diagnosticar a la corteza es cuando un corte esté enfocado más o menos como está allí, ¿no? Allí no estoy ni tan lejos ni tampoco tan cerca, ¿no? Allí yo estoy viendo corteza renal, ¿por qué? Número uno, estoy viendo los corpúsculos renales. Entonces nada más, al yo ver a un corpúsculo renal, yo puedo decir el corte es corteza renal. Lo que no puedo aprenderme de memoria es, si no estoy viendo corpúsculo, entonces no estoy en la corteza, ¿no? Porque puede ser que no estén viendo corpúsculos renales y por lo tanto, si estén viendo túbulos contorneados proximal y distal, entonces sí pueden diagnosticar a corteza de acuerdo al tipo de túbulo que están viendo. ¿Por qué les repito esto? Porque el semestre pasado, en el examen supletorio, hay un estudiante que se enojaba porque él decía que ¿por qué el corte era corteza renal si ahí no habían corpúsculos renales? Sí, es verdad, no se estaban viendo corpúsculos renales en lo que yo había enfocado, pero habían túbulos contorneados proximal y distal, entonces tenía que saberse el tipo de túbulo que estaba allí para poder diagnosticar eso. Ese corte quizás es el más difícil cuando hay túbulos contorneados proximal y distal. Cuando hay túbulos contorneados proximal y distales, entonces eso se los voy a ir enseñando yo. No lo vamos a aprender el día de hoy porque eso es más complicado y vamos a dejar eso para la otra clase donde, por lo tanto, para la lección de la semana que viene no vaya tan cargada, ¿no? Regresamos un ratito aquí atrás y ya venimos para esto. Ese corte que está allí donde se está viendo la cápsula renal, el riñón tiene la particularidad de que su cápsula se divide en dos zonas, una externa y una interna. Si ustedes ven, las dos zonas que están allí, la cápsula externa tiene una cantidad importante de material colágeno, por eso la ven como azulita, porque predomina el material colágeno en ella. En la interna ven algunas ramificaciones azulitas, algunas fibras colágeno, y en ella, en la interna, predominan solo estas estructuras que vemos acá, y arriba se ven como alargadas, ¿no? En la cápsula interna predominan los miofibroblastos con respecto al material colágeno, es decir, hay más miofibroblastos y menos material colágeno, y en la externa hay más material colágeno y menos miofibroblastos. Cuando el corte está teñido con tinciones para fibras colágeno, es fácil diferenciar cápsula interna de externa. Cuando está teñido con hematoxilina y leucina, ustedes van a ver una cápsula un poquito más densa hacia la parte externa y un poquito más laxa hacia la parte interna, ¿no? Entonces eso sí también va a poder diferenciarlo. Sin embargo, siempre que esté viendo la cápsula renal, ya saben que se diagnostica como corteza renal, ¿no? Cuando yo ya no estoy viendo la cápsula, la estoy más lejos, yo puedo diferenciar a todo el corte del riñón, tanto ver la corteza como la médula, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen de la línea punteada para arriba, estoy viendo corteza, de la línea con puntitos o con guiones que están allí hacia abajo, están viendo la médula renal. Pero el riñón tiene una zona de transición entre corteza y médula, ¿no? Esa zona de transición es esta, donde se van a encontrar vasos sanguíneos, ¿no? Como estos que están acá. Esos vasos sanguíneos son una vena con su arteria acompañante. Esta es la vena y esta es la arteria, ¿ya? Y eso se va a identificar en esa zona de transición. Entonces, si yo estoy viendo a esos elementos histológicos,
ya vieron cardiovascular, quién es la arteria y quién es la vena, usted va a poder ver, seguramente estoy en la transición entre médula y corteza o entre corteza y médula. Algo que tengo que tener claro es que cuando nosotros le entregamos la lámina para que usted la vea, ¿verdad? Usted no va a tener, si usted ve su lámina de riñón así a trasluz, no va a ver un riñoncito como ese que está allí. Cuando nosotros le entregamos la lámina, su lámina va a tener una forma como esta. Por ejemplo, así. Y va a haber otra laminita que también va a tener la forma igual a esa. Se van a hacer como triángulos, ¿no? Y cada triángulo que yo le entregue va a ser un corte. Puede ser que uno esté diagnosticado como corteza renal y el otro como médula renal. ¿Cuál es la diferencia? Es que el corte que dice corteza renal, él va a tener más corteza que médula. Y el corte que diga médula renal va a tener más médula que corteza. Bien, entonces quiere decir que cualquier corte que yo les dé, ya sea que esté identificado como corteza renal o esté identificado como médula renal, en ese corte usted va a poder ver parte de la corteza y parte de la médula. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando les entrego, por ejemplo, a mí me gusta que ustedes vean a los corpúsculos renales en el corte que está diagnosticado como médula renal. ¿Por qué? Porque en ese corte, por el tiempo que tengo dando clase, los corpúsculos renales se ven más bonitos en ese corte que en el mismo corte que hay aquí en la Universidad de Corteza. Y que está aquí en la Universidad de Corteza, se ven feos. Entonces, si yo les entrego un corte de médula renal, no quiere decir que no voy a ver corpúsculos renales, siempre y cuando yo solo enfoque la región de la médula. Si enfoco la región de la médula, solo voy a ver túbulos en la médula. Pero si en ese corte, si yo en este corte que dice médula renal, no decidí enfocar aquí abajo, sino que decidí enfocar aquí arriba, o simplemente allá arriba yo vea un corpúsculo renal. Y no quiere decir que la lámina esté mal, o doctora, ¿por qué si el corte dice médula estoy viendo un corpúsculo? Si usted me dijo que en la médula no hay corpúsculo, sí. Es verdad, en la médula renal no hay corpúsculo renal. Puede ser que usted esté enfocando en la parte del corte que corresponde a la corteza y no a la médula. Entonces eso tengo que saber diferenciarlo cuando estoy viendo el corte. Si estoy viendo corpúsculos renales es parte de la corteza. Si no estoy viendo eso y estoy viendo túbulos de la médula, entonces estoy en la médula renal. Imagínense que en el triangulito ese que estamos viendo, cuando no estoy tan cerca, yo veo una zona como esa que está allí y veo todo el corte, desde la corteza hasta la médula. ¿Por qué se dice que es granular? Porque toda la corteza tiene esas bolitas que están aquí arriba. Cada bolita tiene adentro otra bolita, ¿verdad? Esa bolita que está adentro se llama glomérulo renal, porque el corpúsculo renal almacena algo súper importante que es el glomérulo, y que es la estructura donde se va a formar la orina. Y ellos predominan en la corteza. Hay diferentes tipos de nefronas corticales, nefronas juxtamedulares, es decir, corticales que están pegaditas aquí arriba, ¿ya? Como por ejemplo esta que está por aquí. Pero hay nefronas juxtamedulares como esta que están más cerquita de la médula, pero siempre el corpúsculo va a estar aquí. Solo que las asas de Henle penetran más hacia la médula renal, ¿no? Y eso se lo tiene que aprender en la teoría. Pero cuando yo estoy ubicada en la médula renal, ¿verdad? Aquí, que ya pasé la zona de transición, si yo me voy más cerquita en esa médula, fíjense que allí yo no veo a las bolitas que estaban aquí arriba. Ahí yo veo puros túbulos, ya sea transversales, como se ven en esta zona, o longitudinales, como se ven en esta, como más alargados, ¿no? Y estos son los elementos que van a predominar en la médula. ¿Qué túbulos hay aquí adentro? Aquí hay el túbulo colector, que es el que va a predominar. Está el segmento delgado del asa de Henle, que es el elemento diagnóstico de la médula renal, y van a haber partes de los túbulos rectos, tanto proximal como distal. ¿Quiénes no van a estar? Contorneado proximal y distal. El túbulo colector, segmento delgado del asa de Henle, que es el elemento diagnóstico, y túbulos rectos, proximales y distales, son túbulos de la médula renal. ¿Quién sí? Porque sí tengo que ver siempre en la médula, al segmento delgado y al túbulo colector. Los túbulos rectos, proximal y distal, pueden estar en la corteza y también pueden estar en la médula. ¿Qué túbulos son exclusivos de la corteza renal? El túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y algunos colectores van a estar en la corteza renal. Ya se van a dar cuenta por qué van a estar ahí. Repetimos: corteza, contorneado proximal y distal y colectores. Médula, segmento delgado del asa de Henle, túbulos rectos,
proximales, túbulos rectos distales y túbulo colector. Esos son los túbulos de la médula recta. Entonces sí tengo que saber cuándo le puedo. Ahí que no puedo decir quiénes son segmentos delgados o quiénes son túbulos contorneados, no. Tengo que verlos más cerca. De la médula renal, si se dan cuenta, hay unas estriaciones que salen de aquí y que suben a la corteza. ¿Cómo es una estriación? Es como una rayita que yo bajé subir de la médula hacia la corteza, ¿no? Esas estriaciones son esto que ven aquí, ¿no? Por ejemplo, esta partecita que está acá es una estriación de la médula que subió hacia la corteza, ¿no? Esta que está acá también es una. Esta que va por aquí también es otra. Aquí también hay otra. Aquí vamos a poner esta por aquí. Esas estriaciones se llaman rayos medulares. Un rayo medular es una estriación de la médula renal que sube hasta la corteza renal. Y es un segmento de la médula que se estrió hacia la corteza y que permite entonces que algún túbulo que está en la médula suba hasta la corteza renal. Lo que quiere decir que la única posibilidad de yo ver un segmento delgado del asa de Helen que está en la médula, que yo lo llegue a ver dentro de la corteza, es porque seguro yo estoy enfocando un rayo medular, ¿no? De lo contrario, en la corteza renal no debe haber segmentos delgados del asa de Helen. Esos rayos medulares, al estirarse de la médula separados, como ven allí, crean un espacio entre ellos, ¿no? Aquí en la corteza, este espacio que hay de aquí hasta aquí, ¿no? Ese espacio se llama laberinto cortical. Laberinto cortical. Entonces, la corteza renal, cuando se identifican los rayos medulares, se separa en laberintos corticales. ¿Qué hay dentro de los laberintos corticales? Van a ver los corpúsculos renales y los túbulos contorneados proximales y distales y algunos túbulos colectores. Porque ¿qué debe haber dentro del rayo medular? Todos los túbulos que ya mencioné que hay en la médula renal. Si yo quiero ver esto que está acá más cerquita, yo me iría más o menos a ver un corte enfocado como ese que está allí. Y así tienen que tomarle una foto hoy al microscopio, enfocada en un objetivo y en una imagen donde yo vea al menos a 2 rayos medulares y pueda identificar un laberinto cortical. Allí hay 3 rayos medulares y 2 laberintos corticales. ¿Quién es un rayo medular? Este es otro rayo medular y aquí hay otro rayo medular. Este es un laberinto cortical y este es otro laberinto cortical. Y dentro de los laberintos es donde se van a ubicar los corpúsculos renales con los glomérulos renales. Rodeando a los corpúsculos renales y a los túbulos, van a encontrarse los túbulos renales. Que si yo me acerco un poquito, ya yo puedo diferenciar que la mayor cantidad de túbulos que hay allí son túbulos contorneados proximales, que son todos estos tubulitos que vemos acá, ¿no? Todos estos, que son como más acidófilos y citoplasmas más rosaditos. Mientras que los más claritos y que la luz es más amplia son túbulos contorneados distales, que se encuentran rodeando el corpúsculo renal y formando parte de la corteza renal. Si yo, por el contrario, no quiero enfocar a la corteza renal, sino que yo quiero enfocar a la médula renal se ve así. No hay corpúsculos renales, allí no hay túbulos contorneados proximales, pero hay estos túbulos que están acá, que en su mayoría, todos los que ven allí, que tienen una luz bien amplia, van a ser túbulos colectores, porque son los túbulos que predominan en la médula renal. Si ustedes van el corte de médula, lo enfocan en la parte de la médula, ya les voy a mostrar cómo. Si ustedes ese corte lo ven, déjenme buscar el corte de médula por acá. Este riñón, ¿no? Si yo más o menos quiero ver a la médula renal, yo enfocaría más o menos en esta zona de aquí abajo. En esa zonita que está ahí abajo, yo voy a ver enfocado igualito como está allí. Y hay otro corte que les voy a mostrar que se va a ver la médula un poquito diferente. Dime. ¿Tú le quieres preguntar de que los túbulos colectores se van a encontrar en Amazonas? En corteza y en médula, pero predominan en la médula que en la corteza. Lo que tengo que hacer hoy antes de tomar cualquier otra cosa es tomar cómo se ve la corteza y cómo se ve la médula en 10x, en ambas zonas